Nos acompaña en esta primera conferencia Sebastián Lagneau. Él es francés, en este momento está en Francia, y porque en realidad se radica su trabajo en México, pero en este momento nos acompaña desde Francia. Y les cuento que Sebastián es graduado en 2 escuelas nacionales especializadas en la industria de lácteos en Francia, cuenta con una en l'ENIL, cuenta con un diploma en Ingeniería en Refrigeración y Climatización. Además, es miembro del Gremio Internacional de Queseros en la Fraternidad de San Ugazón. La experiencia profesional de Sebastián incluye 5 años en industrias queseras, en pasta blanda madurada, lavada y pasta prensada, y 6 años de experiencia trabajando en procesos lácteos. En los últimos 13 años, Sebastián ha sobresalido como el experto quesero de Klauger, participando en los proyectos relacionados a este mercado. Trabaja en conjunto con los clientes, comerciales e ingenieros para definir y diseñar los sistemas de flujo de aire para los cuartos de maduración. Klauger fabrica diseños especiales y equipos para brindar soluciones para todas las fábricas de queso, no importando el tamaño, el tipo de queso o su zona geográfica en el mundo. Klauger es una empresa de origen francés, tiene 50 años de experiencia participando en la elaboración de quesos, fabrica sus propios equipos de tratamiento de aire y los indicadores necesarios para el control de temperatura, higrometría y gases. La temática que nos va a desarrollar Sebastián en esta ocasión es regulación de las condiciones del aire en cámaras de maduración de quesos. Adelante, Sebastián. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Sebastián Lagneau de la empresa Klauger. Yo soy encargado de la actividad de quesería para toda Latinoamérica y voy a empezar a compartirles una presentación acerca del control de la merma en quesería. Para empezar, les voy a presentar la empresa Klauger. Klauger es una empresa familiar que va a cumplir 50 años este mes. Es una empresa familiar francesa dedicada a 2 giros importantes principales que son la refrigeración industrial y el tratamiento de aire para la industria y en general, por mayoría, por la industria alimenticia. Somos un poco más de 1.500 colaboradores en unas filiales y en todo el mundo. Trabajamos más en 90 países en el mundo y tenemos más o menos unos resultados de 350 millones de euros. Como les comenté, la empresa Klauger tiene actividad fuertes en la refrigeración industrial, el tratamiento de aire, pero también todo lo que es la optimización de energía y la parte de servicio y mantenimiento. Donc, Klauger fue fundido hace 50 años en Francia y transcurso de los años la empresa ha desarrollado su actividad y su presencia en todo el mundo. Para empezar en México, después Estados Unidos, pero también en África, en Asia, en América Latina, América del Norte y mucho en Europa. En América Latina somos presentes en México desde 27 años. Después hemos abierto tenemos una agencia en Chile y hemos abierto una agencia hace un año en Colombia. Klauger tiene la particularidad de hacer todo lo que es todos los elementos que compongan un proyecto, sea el diseño desde el inicio para definir bien las necesidades del cliente. Después, juntos definimos la solución técnica y diseñamos los equipos. Los equipos son fabricados en nuestros talleres, que sea en Europa o también en México. Realizamos la instalación de nuestros equipos, que sea de tratamiento de aire o de refrigeración industrial, y hacemos todo lo que es el servicio, el mantenimiento, auditoría, capacitación. Como los comenté, el fuerte de la actividad es la actividad alimenticia.
y un poco también en industria alimenticia. Históricamente hemos empezado con la actividad lácteos, con la parte yogur, postre y también la parte quesería. Son los dos giros mercados históricos de la empresa. Como les comenté al inicio, donc, si miramos una planta alimenticia, podemos ofrecer soluciones a nuestros clientes sobre la refrigeración industrial para producir agua helada, agua glicolada, alcali. También podemos realizar instalaciones de tratamiento de aire donde vamos a poder mantener unas temperaturas, humedades, calidad de aire. Les voy a explicar un poco después. Podemos también hacer todo lo que es el control de la energía sobre un sitio, sobre una parte del sitio. Tenemos experiencia en la parte de recuperación de los efluentes, también todo lo que son calores, y también hacemos todo lo que es abatimiento de olores y compuestos orgánicos volátiles. En la parte de tratamiento de aire, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones para controlar la temperatura y la humedad, pero también todo lo que es la calidad del aire. Por ejemplo, lo vamos a ver después, pero por ejemplo, tener aire muy filtrados con una calidad muy buena, muy fina para las salas de empacado, que sean también las salas de fabricación de un queso, todas las salas también de troceado, donde se hacen las rebanadas de queso. Tenemos experiencia en la parte de gestión de los flujos de aire en una empresa, porque les voy a explicar después. Controlar la temperatura y la humedad es un punto muy importante, pero también es muy importante de controlar los movimientos, el desplazamiento de los flujos de aire en una planta. Tenemos experiencia en la parte de enfriamiento rápido. Enfriamiento rápido se aplica más por los productos tipo yogur, tipo postres. Tenemos experiencia también en lo que es secado de queso, pero también secado de leche. Tenemos experiencia también en congelación, almacenamiento, limpieza tratamiento de COV, y también hacemos lo que son las capacitaciones sobre las auditorías sobre las problemáticas que podemos encontrar en una quesería, por ejemplo, problemas de mermas, problemas de heterogeneidad, problemas de contaminación del aire, todo eso. Les voy a compartir rápidamente unas referencias que hemos realizado últimamente. Por ejemplo, es una sala de fabricación de queso con un coagulador en la izquierda, y en la foto en la derecha es una sala de tratamiento de leche. Tenemos también lo que es sistema de control de temperatura y de humedad en las salas de empacado de queso. Eso es un secado de queso tipo manchego. Eso es una cámara de maduración de queso tipo Emmental en Francia, que tiene la particularidad de ser una cámara de almacenamiento caliente a 20-22 grados sobre una altura muy grande, con ductos textiles verticales y horizontales. Eso es una sala de fabricación de queso tipo pasta dura en Argentina. Eso es una sala de saladero por salmuera en Brasil. Tenemos también el sistema de control de temperatura en bodegas de almacenamiento de queso tipo pasta dura tipo manchego en España. Eso es en Chile es también una sala de almacenamiento de queso tipo manchego. También hacemos el control de temperatura en las cámaras frías de producto determinado. Eso es una grande cámara de oreo y de maduración de queso tipo manchego en España, que tiene la particularidad de medir 60 metros de largo y 18 metros de altura, donde el tratamiento de aire se hace mediante unas humas ubicadas en el ático a 20 metros de altura, y
con la particularidad también de una difusión de aire horizontal y más que todo vertical para evitar los efectos de estratificación que les voy a comentar más adelante. Si recordamos, ¿cuáles son los motivos por los cuales vamos a hacer tratamiento de aire en una quesería? Sabemos que en una quesería, o cualquier tipo de queso que fabricamos, necesitamos aire. Necesitamos aire de forma muy diferente, que sea desde el recibo de leche hasta el almacenamiento y el envío de leche hasta el consumidor final. A cualquier etapa de fabricación de queso, necesitamos aire a una cierta temperatura, a una cierta higrometría y con una cierta calidad de filtración. Cuando platicamos de tratamiento de aire, en general siempre pensamos a temperatura y higrometría, pero no son los únicos parámetros que hay que considerar. Tenemos que considerar también lo que es la velocidad del aire sobre el queso y la homogeneidad del aire y la homogeneidad entre los quesos de una sala de maduración, por ejemplo. El control de los gases. Sabemos que en unos tipos de fabricación de queso tenemos emisión de gases durante las etapas de maduración. Pero también tenemos que considerar en el tratamiento de aire el concepto de la calidad de los flujos de aire entre las salas, lo vamos a platicar más adelante, la calidad de los equipos, la accesibilidad y la concepción de los equipos, porque controlar la temperatura y la humedad está bien, pero se necesita hacerlo con equipos muy higiénicos, donde vamos a poder acceder de forma muy fácil para poder limpiarlos. Y también el tratamiento de aire, cuando hacemos tratamiento de aire, necesitamos también tomar en consideración el costo de este consumo energético. La energía tiene un costo. Sabemos que los costos no van por abajo, pero van por arriba y necesitamos a veces optimizar el funcionamiento, el concepto del tratamiento de aire para evitar un sobreconsumo energético. Entonces, en una quesería, en general, controlamos siempre las temperaturas. Cuando, por ejemplo, en las salas de fabricación, sabemos que en las salas de fabricación mantenemos una cierta temperatura para la coagulación y la acidificación de la leche. Mantenemos también una cierta temperatura de la sala en las salas de empacado. Por ejemplo, una sala de empacado a 10 grados, 12 grados para el confort de la gente. En las cámaras, en las salas de drenaje, controlamos la temperatura y de forma degresiva, de tal manera a poder controlar la acidificación del queso. En una quesería también controlamos la temperatura y la humedad. En general, es durante las etapas de oreo y de maduración. Eso va a permitir, primero, si queremos nivel de humedad muy alto, es para el desarrollo de la costra de los hongos que queremos que crezcan sobre la superficie de un queso. Pero a veces controlamos la temperatura y la higrometría, pero abajo, por ejemplo, 70-75%. Eso son por los procesamientos que van a permitir de eliminar el agua excedente sobre la superficie del queso. Sabemos que el queso, cuando sale de la salmuela, sale muy húmedo en su superficie y necesitamos eliminar esta capa excedente de salmuela. También en los procesos de secado, tipo manchego, necesitamos eliminar agua, pero el agua que está adentro del queso. Necesitamos, por ejemplo, en manchego español, necesitamos eliminar unos 10-15% en 20 días, por ejemplo. Y también necesitamos controlar la temperatura y la humedad para la creación de una costra sobre el queso.
La velocidad del aire y la humedad son otros parámetros que son muy importantes a controlar en el tratamiento de aire en la quesería y durante las etapas de maduración o oreo del queso. La velocidad es un parámetro que va permitir de eliminar la capa de humedad sobre la superficie del queso, pero también va permitir de ventilar, las zonas correctamente, las zonas confinadas para evitar un almacenamiento de un ambiente, de un rincón muy húmedo que va permitir después desarrollar bacterias y aerocontaminaciones. La homogeneidad también es muy importante. La homogeneidad, ella va a permitir de mantener una buena homogeneidad de temperatura de humedad en el volumen y así poder hacer tratamiento de aire sobre los quesos de forma homogénea también. Controlar la temperatura y la humedad está bien, pero si lo hacemos de forma con mucha heterogeneidad, vamos a tener mucha heterogeneidad entre los quesos de la misma sala, del mismo volumen. Por eso que es muy importante de mantener una buena homogeneidad en el volumen sobre la longitud, el ancho y la altura de las salas. La higiene de los equipos es muy importante también, porque controlar la temperatura, la humedad está bien, controlar la velocidad del aire está bien, pero si lo hacemos con equipos que no podemos abrir, no podemos limpiar, desinfectar, vamos a tener problemas. Por eso que es muy importante de considerar, de realizar la concepción de unas queserías, de una quesería con equipos que se pueden lavar, que se pueden abrir para poder mantener un buen nivel de higiene. En general, los equipos son de poliéster o frecuentemente acero inoxidable 304 o 316. También es muy importante en una quesería de controlar los flujos de aire. El aire es una herramienta muy necesaria para el quesero, lo vamos a ver después, pero es una herramienta invisible y sabemos que el aire se va a mover, se va a desplazar entre las salas. Se puede desplazar entre las salas y puede traer unas bacterias. Por eso que es muy importante de controlar este movimiento de aire entre las salas y garantizar que el aire va siempre de la zona la más limpia, por ejemplo, salas de fabricación, de maduración del queso, hasta las salas las más sucias, tipo zonas donde vamos a realizar limpiezas o almacenamiento de cajas de cartón, etc. Ahora vamos a ver el control de la merma y de su homogeneidad durante las etapas de oreo y de maduración. La merma, ¿qué es? Pues es la pérdida de peso del queso desde su desmoldeo hasta su consumo final. Siempre, durante toda la vida de un queso, el queso es como nosotros respira y va a emitir, va a sacar humedad interna. Pero la mayoría de la pérdida de peso se va a hacer durante las etapas de prensado y las etapas de maduración y de oreo. Como les comenté, que sea deseada o no deseada, es inevitable. El queso respira. El objetivo entonces es de controlarla, de poder pilotearla, controlarla para evitar los excesos, las derivaciones de mermas. Por ejemplo, tenemos que, si queremos secar, tenemos que secar, pero de forma controlada para evitar de secar demasiado, porque un queso que ha perdido demasiado agua no le podemos regresar su agua. Y tenemos que controlar esta pérdida de peso, pero en el volumen. ¿Por qué? Porque no queremos que un queso que esté a la derecha seque más que el queso que esté a la izquierda. La pérdida de peso está relacionada a la tecnología de fabricación. Sabemos que una parte del agua está perdida bajo el efecto del prensado. Pero también en las etapas de oreo de maduración, son 3 parámetros que van a afectar la pérdida de peso de un queso, va a ser la temperatura, la higrometría y la velocidad del aire. Sabemos que durante la etapa de oreo de maduración, el queso tiene una actividad de fermentación interna. ¿Okay? El queso es como nosotros respira, entonces va a emitir, va a sacar humedad naturalmente. Entonces es muy importante también de
de controlar la fermentación de este queso y para poder controlar justamente esta cantidad de agua emitida por queso. Por ejemplo, si hubo un problema de acidificación durante la fabricación del queso, podemos tener un efecto de post-acidificación que él va a generar merma imprevista. Entonces, la temperatura afecta mucho la fermentación interna del queso y la hygrometría va permitir o no al aire de quitar agua al queso. También la velocidad representa donc una fricción mecánica esencial para la eliminación de la humedad sobre la superficie del queso por efecto mecánico, ¿okay? Y también la formación de la costra y el porcentaje del extracto seco. La temperatura y la hygrometría son dos herramientas invisibles, pero muy ligadas para el quesero. Sabemos que dependiendo de la temperatura, un aire no va a ocupar el mismo volumen. Esto es un principio muy natural del aire. Sabemos que, por ejemplo, a 15 grados, el aire tiene un volumen más pequeño que a 24 grados. El agua que contiene el aire es constante, pero no va a ocupar el mismo espacio, la misma proporción si el aire está frío o si está caliente. Por ejemplo, podemos ver que a 15 grados, la cantidad de agua ocupa un porcentaje más grande que a 24 grados y la cantidad de agua absoluta es la misma, lo que significa que a 24 grados, el espacio libre que va a permitir al aire de tomar agua sobre el queso es mucho más elevado. Al revés, sabemos que más enfriamos un aire, más su volumen va a disminuir poco a poco, a llegar a un punto que llamamos el punto de Rossio, donde el agua que está adentro del aire no va a poder, va a tener que condensarse. Lo que significa que va a pasar de la etapa de gas invisible a agua. Eso es muy importante por el proceso de oreo y de maduración del queso. Para controlar la merma, es indispensable de controlar la temperatura y la hygrometría, como acabamos de decirlo, pero también es muy importante de poder medirla correctamente. Existen dos tecnologías de sensores, la sonda capacitiva y la sonda ciclométrica. En general, la sonda capacitiva es utilizada para los procesos de secado, porque es muy fiable para las hygrometrías inferiores a 90%, por ejemplo, todos los procesamientos de secado de queso. Al revés, si queremos controlar humedad muy alta, 92, 94, 95% de humedad, necesitamos una sonda ciclométrica que es mucho más fiable en las altas hygrometrías. Entonces, ¿qué significa? Para secar el aire, para secar el queso, necesitamos eliminar el aire necesitamos eliminar la humedad contenida en el aire. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos entonces a obligar al aire a pasar sobre una superficie muy fría, de tal manera a llegar al punto de Rossio, de tal manera a quitar el agua contenida en el aire por ce bajo gas y generar una condensación. Eso que va a permitir donc, de quitar agua en el aire. Después, vamos a obligar al aire a pasar sobre una superficie caliente para volver a calentarlo y volver a desaturarlo. Por eso que utilizamos en general un tipo de estación de válvulas como pueden verlo a Barro, donde vamos a controlar, donde vamos a mandar el agua a una temperatura constante pero caudal variable. Al revés, si queremos madurar a alta hygrometría, necesitamos evitar de perder agua al aire. Entonces, al revés, al contrario del secado, necesitamos
evitar de tocar el punto de rocío. Por eso que necesitamos diseñar instalaciones con una grande superficie de intercambio y evitar trabajar con una temperatura de superficie fría, no tan fría, lo que significa que necesitamos trabajar con una diferencia de temperatura entre el aire y el serpentín frío lo más pequeño posible. Por eso utilizamos un sistema de válvulas, como pueden verlo abajo, con caudal constante, pero temperatura variable. Donc, l'autre parámetro, aparte de la temperatura y de la humedad, es la velocidad del aire. Donc, tiene la consecuencia directa, es la consecuencia directa del tipo de difusión que vamos a seleccionar para nuestra cámara, ¿okay? Y de la configuración de la cava y la distribución de los palets. ¿Por qué? Porque el aire, como les comenté, es una herramienta necesaria para el quesero, pero invisible. Pero el aire necesita ir, necesita regresar. Si el aire, por ejemplo, no tiene espacio para poder penetrar entre los palets e ir en contacto con los quesos, no vamos a poder secar de forma correcta. Donc, la difusión del aire entre el aire en las cavas es el resultado de una buena difusión. No. Stop. Je recommence. Alors, la difusión del aire es un parámetro muy importante. No, je recommence. Stop. Donc, la difusión y la distribución del aire en las cavas tiene que ser realizados con ductos textiles. La grande ventaja de los ductos textiles, ¿qué es? Que es de poder mandar el aire sobre todo lo largo, sobre todo lo ancho de la sala, con un efecto que vamos a poder definir, porque los ductos de textiles están diseñados específicamente para un proyecto. Vamos a poder definir también el efecto de la salida del aire de este ducto. Tiene la gran ventaja que es ligero, es fácil a desarmar, es fácil a lavar, no tiene muy poca caída de presión adentro, no va a generar condensación, al contrario de un ducto metálico. Donc, el aire, como les comenté, necesita espacio, esto es muy importante, necesita espacio para circular, para ir vía los ductos textiles y para regresar. Entonces, la ubicación de los ductos textiles con los quesos es muy importante. Necesitamos llevar el aire al queso y necesitamos facilitar el aire a regresar sobre la unidad de tratamiento del aire. Donc, la posición de los palets es muy importante. La posición de los palets cerca de las paredes es muy importante porque, como lo pueden saber, a lo mejor, como pueden saber, el aire tiene una propiedad física que se llama el efecto pared, y que significa que cuando el aire llega a una cierta velocidad, su velocidad es duplicada casi por 2 cuando se va. Por eso que hay que evitar de poner los quesos muy cerca de las paredes o de difundir el aire muy fuerte cerca de las paredes. Donc, la homogeneidad del aire va a permitir de tener una buena homogeneidad de merma entre cada queso. ¿Okay? Donc, la homogeneidad tiene que ser en 3D. Por eso la difusión del aire tiene que ser correcta sobre todo lo largo, sobre todo lo ancho, sobre todo la altura de la sala. ¿Okay? Donc, por eso, para tener una buena homogeneidad, necesitamos tener una buena tasa de recirculación. Como les comenté hace poco, la tasa de recirculación es la cantidad de veces que el aire va a recircular va a regresar al ventilador y al serpentín frío, el serpentín caliente. Donc, ça va garantizar un movimiento global del aire en la sala. Va a garantizar también un cierto delta T, que es el delta T, c'est la diferencia de temperatura entre el aire ambiente de la sala y la temperatura de soplador. Más vamos a recircular por hora,
más pequeño va a estar la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del soplado. ¿Okay? Y necesitamos que tener este delta T lo más pequeño posible para estar seguro que la homogeneidad de temperatura en la sala sea la correcta. También, a veces lo que hacemos en el caso de cámaras de maduración muy altas es de agregar ventiladores adicionales que van a permitir de mantener una buena homogeneidad y también de evitar un fenómeno de stratificación. El fenómeno de stratificación, ¿qué es? Es un fenómeno natural. Sabemos, como los comenté, que según la temperatura del aire, su volumen específico no es el mismo, es el sistema del globo. Sabemos que el aire caliente es más ligero que el aire frío. Y para evitar este fenómeno de estratificación, necesitamos difundir el aire con ductos horizontales también y verticales. Y para tener una homogeneidad casi perfecta, lo que necesitamos hacer es de ventilar de una cierta forma para poder asegurarnos que el aire va a ir en todos lados de forma perfecta. Donc, para hacer todo este tipo de concepción de cámara de maduración y para poder controlar la merma de la forma perfecta, utilizamos unas herramientas, que son las herramientas tipo auditorías. En general, cuando un cliente nos habla para trabajar sobre un proyecto de cámara de maduración nuevo o una cámara de maduración existente, pero donde el cliente quiere optimizar la merma y la homogeneidad, realizamos unas auditorías. Tenemos herramientas también para hacer simulaciones numéricas y tenemos sistemas de regulación, de piloteo de la ventilación que van a permitir de optimizar, mejorar la difusión del aire. Últimamente hemos desarrollado también un concepto, un equipo que es patentado por Claurer que va a permitir de medir de forma continua la agua condensada sobre el serpentín frío. Como les comenté, la agua condensada sobre el serpentín frío es el resultado de la merma de un queso. Así podemos medir de forma continua esta cantidad de agua, poder alertar si hay una desviación sobre el perdido, una desviación de la pérdida de queso que es teórica. Va a permitir también un sistema de grabar y de anticipar sobre las regulaciones. Entonces, los objetivos futuros de la merma, ¿qué son? Pues, como lo pueden saber, es de limitar la merma lo más posible y de llegar a una homogeneidad perfecta en el volumen de la sala y entre los quesos de la sala. Donc, l'objectif también es de medir, como les comenté, via el dispositivo WaterWeight, es de medir de forma continua esta merma y de pilotearla, esto es muy importante, y de anticipar las desviaciones para evitar una merma demasiado alta, como les comenté. Un queso que ha perdido peso no puede recuperarlo.